Imagina, por un instante, que el tiempo se dobla sobre sí mismo. No es metáfora poética vacía. Es la sensación que deja la Tierra al sur del Mar Muerto, donde el horizonte parece demasiado quieto, como si el mundo hubiera aprendido a guardar un secreto. Aquí, entre sal y silencio, la memoria bíblica no suena a lección escolar. Suena a trueno lejano, a puerta cerrada de golpe, a gritos ahogados en humo. Porque de esta región, de su polvo, de su vergüenza y de su supervivencia, nacerá, según la Escritura, un pueblo que marcará siglos de historia, los moabitas. Y su origen, lejos de ser un cuento edulcorado, está atado a una noche que la Biblia no intenta embellecer. Pueblos de la Biblia no busca mitos cómodos, busca rostros, calles, miedos y decisiones, las mismas que aparecen cuando Dios envía mensajeros a una ciudad corrompida y cuando un hombre llamado Lot, sobrino de Abraham, se encuentra en el centro de la tormenta. Lo que escuchas en este documental no es fantasía, es Génesis 19, leído con ojos de historiador y corazón de narrador, con el mapa en una mano y la conciencia humana en la otra. Porque el escándalo, esa palabra que hoy vende titulares y avergüenza familias, aquí no es chisme de mercado. Es el relato sagrado de cómo, tras el fuego que cae sobre Sodoma y Gomorra, la desesperación empuja a decisiones que la Biblia registra con franqueza incómoda. De ahí surge Moab, hijo de un incesto narrado sin eufemismos complacientes. Y de ahí surge una nación vecina de Israel que cruzará el camino del pueblo elegido como vecino, rival, tentación y a veces refugio inesperado. Pero antes de nombrar reinos y fronteras, antes de hablar de arqueología y de las tensiones entre tribus, hay que entrar en la casa de Lot, en la plaza de Sodoma, en la puerta de la ciudad donde se juzgaba y se negociaba. Hay que oler el polvo caliente, escuchar el golpe en el umbral y sentir el vértigo de una huida cuando el cielo, de pronto, deja de ser promesa y se vuelve sentencia. Este es el mapa emocional de nuestra historia. Fe, hospitalidad, violencia, piedad divina, culpa, supervivencia. Y al final de este viaje, cuando hayamos caminado desde la llanura hasta la cueva, desde el juicio hasta el nacimiento de un pueblo, comprenderemos por qué la Biblia recuerda a Moab no solo como un vecino, sino como herencia de una noche en que lo humano tocó el límite. Quédate, porque lo que comienza como advertencia termina como genealogía, y la genealogía en la Escritura casi nunca es decoración, es destino. Si crees que ya conoces Sodoma, prepárate. Lo que la Biblia describe en su entrada no es solo maldad genérica, sino una crisis de hospitalidad y de justicia que estalla en la puerta misma de la ciudad, donde Lot tendrá que elegir entre el honor y el horror. Para entender a los moabitas, hay que retroceder, no con nostalgia, sino con precisión, hasta una escena que muchos lectores atraviesan deprisa, la Mosmetsomos, separación entre Abraham y Lot. En Génesis 13, el conflicto no es teológico todavía, es pastoral y económico. Los rebaños han crecido, la tierra aprieta, y entre los pastores surge fricción. Abraham, con gesto de paz que la Biblia ensalza, le dice a su sobrino: elige. Lot alza los ojos y ve la llanura del Jordán entera, como el huerto de Jehová, una imagen de fertilidad casi hipnótica, y elige Sodoma. La Escritura añade, con una frase que suena a presagio: los habitantes de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, según Génesis 13:13. No es un comentario moderno, es el propio narrador bíblico fijando el valor moral del escenario antes de que el drama explote. Lot no cae en Sodoma por accidente, se acerca, se instala, y con el tiempo la narrativa lo sitúa sentado a la puerta de Sodoma, según Génesis 19:1, un detalle que, en el mundo antiguo, no es ornamental. Sentarse a la puerta podía significar prestigio, el lugar donde se administraba cientos, justicia, donde se negociaba, donde un hombre reconocido medía disputas. También podía significar identificación. Lot, el extranjero que llegó con Abraham, ahora es figura visible en una ciudad que la Biblia ya ha calificado como radicalmente rebelde contra el orden divino. Esa tensión entre pertenencia y peligro
es el telón de fondo de todo lo que vendrá. El escenario geográfico refuerza la solemnidad del relato. La tradición bíblica sitúa Sodoma y Gomorra en la llanura circundante al mar Salado, una región de belleza abrupta y de extremos climáticos, donde la sal y el desierto convierten el paisaje en metáfora viva de frontera, lo habitable y lo hostil, lo fértil y lo quemado. Los historiadores debaten localizaciones concretas, nombres, estratos, evidencias, pero lo que importa para la fidelidad narrativa es que la Biblia presenta a estas ciudades como centros de una civilización que ha torcido la brújula moral hasta el límite. Antes de la noche final, la Amino Vecinos Escritura nos da otra escena que funciona como llave interpretativa. En Génesis 18, Jehová se manifiesta a Abraham en Mamre, rodeado de hospitalidad, el apresuramiento de Sara, el pan, la carne, el gesto de respeto, y allí se anuncia el nacimiento prometido, y en el mismo hilo narrativo surge el tema del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Abraham intercede con audacia reverente. ¿Destruirás al justo con el impío? La pregunta no es retórica, es el corazón del drama moral. Y en esa conversación bíblica se insinúa una verdad incómoda. Si existieran justos suficientes, el castigo colectivo podría detenerse. Pero la historia avanza hacia un umbral donde la misericordia no elimina la santidad de Dios y la santidad no se confunde con tolerancia cómplice. Llegamos entonces a Génesis 19, versículos 1 a 3. Los dos mensajeros, ángeles según el texto, llegan a Sodoma al atardecer. Lot está en la puerta. La reacción es inmediata. Se levanta para recibirlos, se inclina con el mino metintos rostro a tierra. Insiste en que no pasen la noche en la plaza. Los conduce a su casa, prepara banquete, cuece pan sin levadura. La hospitalidad aquí no es modales, es protección. En muchas culturas antiguas, pernoctar en la plaza exponía al viajero a la arbitrariedad de la calle. Lot lo sabe. Actúa como anfitrión y como escudo. Y en ese gesto, el pan caliente, la mesa, la puerta cerrada tras los huéspedes, se concentra el contraste que el relato bíblico quiere grabar a fuego. En un mundo donde la violencia llama a la puerta, la piedad empieza por el hogar. Lot, con todas sus flaquezas que la narrativa no ocultará después, aquí aparece intentando mantener un orden sagrado mínimo. Recibir al extranjero, darle refugio, reconocer en el forastero algo que la ciudad ha olvidado. Pero Sodoma no deja respirar. Antes que se recostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los hijos de Sodoma, todo el pueblo desde el joven hasta el viejo, según Génesis 19:4. La Escritura enfatiza el carácter corporativo del pecado. No es un grupo marginal, es una multitud que sube desde lo profundo de la urbe como una sola respiración hostil. Y su exigencia es explícita, brutal, cargada de transgresión. Traer a los huéspedes para abusar de ellos. Aquí la narrativa bíblica no sugiere con delicadeza abstracta. Presenta una cultura colapsada, donde el extranjero deja de ser invitado y se convierte en objeto de violencia. Lot sale al umbral y cierra la puerta tras sí, un gesto físico de límite, e intenta razonar con la muchedumbre. Entonces ocurre una de las escenas más incómodas de todo el Antiguo Testamento. Ofrece a sus hijas vírgenes, proponiendo un intercambio que hoy estremece al lector moderno y que la propia narrativa usa para mostrar la desesperación moral de un hombre atrapado entre dos fuegos. Los mensajeros intervienen. Arriman a Lot, hirieron con ceguera a los que estaban extramuros, desde el menor hasta el mayor, de modo que se fatigaban, buscando la puerta, según Génesis 19, 10 y 11. La imagen es cinematográfica en su crueldad poética. Ceguera como juicio inmediato, la multitud violenta volviéndose ridícula y patética, tropezando contra muros y puertas, incapaz de encontrar lo que momentos antes creía controlar. Lot, todavía dentro de la casa, recibe la orden. Rescata a quienes te pertenecen. Aparecen los yernos, y la narración insinúa que piensan que Lot bromea, y aparecen las hijas y su esposa. El amanecer apremia. Los mensajeros lo agarran de mano, de su mujer y de sus hijas,
por la misericordia de Jehová hacia él, y lo sacan y lo ponen fuera de la ciudad, según Génesis 19, 15 y 16. Nota el detalle bíblico. No es solo fuerza, es también compasión divina actuando sobre un hombre que, aunque mezclado con Sodoma, aún es considerado digno de rescate en el diseño del relato. Y entonces suena la frase que cierra la escena como trueno lejano que se acerca. Huye por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda la llanura. Huye al monte, no sea que perezcas, según Génesis 19, 17. El cielo, que un instante parecía solo amanecer, se prepara para hablar en otra lengua, fuego y azufre, juicio sobre una civilización que quiso violar lo sagrado del huésped y profanar el límite. Lot pedirá una ciudad pequeña, Zoar, y la Escritura narrará cómo, cuando el sol ya había salido sobre la tierra, Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, y como la mujer de Lot, al mirar atrás, se convertirá en estatua de sal en el mismo instante en que la piedad exige obediencia y el corazón humano tropieza con la nostalgia imposible. Y solo entonces, cuando el humo lo cubra todo, la historia girará hacia la cueva, hacia el vértigo y hacia el nacimiento de un pueblo llamado Moab. Lot ya no es el hombre sentado con autoridad en la puerta de la ciudad. Es un fugitivo con el aliento cortado, arrancado del mundo que eligió. Los mensajeros le han dicho la verdad sin adornos. Si se detiene en la llanura, perecerá. Lot, en un gesto que mezcla miedo y pragmatismo, responde con una súplica que la Biblia conserva tal cual. No puede huir al monte. El mal lo alcanzará y su vida se apagará, según Génesis 19, 18 y 19. Pide entonces refugio en una ciudad pequeña, Zoar, nombre que el texto explica como connotación de pequeñez en el juego del relato. La misericordia divina, narrada con sobriedad, concede ese respiro. Zoar quedará preservada por el bien de Lot, según Génesis 19, 21 y 22. Es un detalle teológico fácil de pasar por alto, pero enorme en significado. El juicio no es teatro de crueldad, sino un acto de santidad que aún deja espacio para la súplica humilde del que huye. Lot sube de Zoar o sale hacia ella según el flujo exacto del texto, y el sol ya ha salido sobre la tierra cuando el cielo comienza a hablar en la lengua del trueno y del fuego. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de las ciudades, y el verdor de la tierra, según Génesis 19, 24 y 25. La prosa bíblica es seca, casi forense. No necesita adjetivos barrocos porque la imagen lo devora todo. No es solo castigo urbano. Es ecosistema arrasado, suelo quemado, verdor convertido en ceniza. Para Abraham, que había intercedido desde Mamre, el humo debe haber sido una señal terrible. La conversación divina en la tienda tenía consecuencias en el horizonte, y en medio del estruendo silencioso del juicio, aparece una figura que resume la tragedia humana en un solo gesto: la mujer de Lot. Los mensajeros habían advertido con claridad absoluta: no mires atrás. La Escritura no nos entrega su nombre, nos entrega su acción. Pero la mujer de Lot miró atrás y se volvió estatua de sal, según Génesis 19, 26. En pocos segundos de narración, la Biblia condensa desobediencia, apego imposible y consecuencia. No es un castigo arbitrario para escarnio. En el diseño del relato, mirar atrás es intentar conservar lo que Dios ha declarado terminal. Y lo terminal, en Sodoma, ya no era hogar, era tumba colectiva. Lot queda reducido a una pregunta humana desnuda. ¿Qué queda de un hombre cuando pierde ciudad, vecinos y hasta el vínculo más íntimo? La respuesta bíblica no se detiene en el psicoanálisis moderno, pero el lector siente el vacío. Zoar como refugio provisional, el horror como compañía permanente. Y sin embargo, la historia avanza, porque el juicio sobre Sodoma no es el final del capítulo de Lot, es el preludio de otra oscuridad,
más íntima, más cerrada, más cercana al origen de Moab. Si crees que lo peor ya pasó con el fuego del cielo, la Escritura te llevará ahora a un espacio más estrecho que cualquier calle de Sodoma, una cueva, un silencio de piedra y una decisión que nacerá del miedo a quedar sin descendencia, y de ahí saldrá un nombre que escucharás en profetas, en genealogías y en el drama de Israel, Moab. Y subió Lot desde Zoar y habitó en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas, según Génesis 19:30. El texto bíblico no oculta la motivación: miedo. Lot, el hombre que negoció ciudades y puertas, termina en la penumbra, como tantos sobrevivientes arrinconados por el trauma. Fuera quedó la plaza ruidosa. Dentro queda el eco de la propia respiración. Las hijas, también sin nombres propios en este tramo narrativo, hablan entre sí con lógica terrible. No hay hombre en la tierra para unirse con nosotras. Nuestro padre es viejo. Dadle a beber vino, y yacamos con él, para que haya descendencia de nuestro padre, según Génesis 19, 31 y 32. Aquí la Biblia no justifica con palabras suaves. Registra intención, plan, ejecución. Primera noche, dan de beber a Lot. El relato dice que entró la mayor y durmió con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó, según Génesis 19, 33. Segunda noche. La menor repite el designio, según Génesis 19, 34 y 35. Porque la Escritura incluye esto sin eufemismo complaciente. Porque la Biblia narra la historia de la redención sin negar la fractura humana. No convierte a Lot en santo de vitrina, ni convierte a las hijas en heroínas románticas. Presenta un extremo de desorientación moral en un mundo recién arrasado, donde el instinto de continuidad, que no se corte nuestra línea, se tuerce hasta lo inaceptable. Y aún así, desde el punto de vista narrativo y genealógico, de ese escándalo, nacen 2 linajes vecinos de Israel, y concibieron las 2 hijas de Lot de su padre. La mayor dio a luz un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los hijos de Amón hasta hoy, según Génesis 19, 36 a 38. Los nombres cargan memoria. Moab se ha explicado tradicionalmente en conexión con la idea de padre, un eco que el propio texto invita a leer como huella del origen, y Ben-Ami sitúa el linaje de los amonitas en el mismo episodio. 2 pueblos, 2 fronteras futuras, 2 historias que chocarán y convivirán con el pueblo de Abraham. Génesis 19 cierra el nacimiento, pero la Biblia apenas comienza a usar la palabra moabita como nombre de destino. Habrá tierras, reyes, conflictos y hasta una extranjera cuyo nombre resonará en la línea del Mesías. Si quieres entender a Moab, no basta la cueva. Hay que cruzar el Jordán con los ojos abiertos. Si esta reconstrucción te ha prendido el alma, suscríbete ahora a Pueblos de la Biblia. Cada semana abrimos otra puerta de la Escritura con la misma fidelidad, el mismo rigor y el mismo fuego narrativo. No te pierdas el próximo capítulo. Cuando Israel camina hacia la tierra prometida, Moab deja de ser solo genealogía y se vuelve geopolítica. En Números 22 a 24, Balac, rey de 1800, Moab, mira venir a un pueblo numeroso y siente vértigo. Llama a Balaam para maldecir a Israel. La Escritura transforma el episodio en teatro de soberanía divina. Lo que pretende ser maldición se convierte en oráculo de bendición y profecía, incluyendo líneas que la tradición cristiana leerá como sombras mesiánicas. Moab, pues, aparece como frontera teológica, el miedo del rey, el dinero del adivino, la palabra de Dios imponiéndose sobre la manipulación humana. En Ruth 1, versículos 1 a 5, el hambre empuja a una familia de Belén a los campos de Moab. Allí Ruth, moabita, queda viuda y elige un vínculo indestructible con Noemí. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios,
según Ruth 1:16. La ironía redentora es profunda. Del escándalo de Génesis 19 brota siglos después una historia donde la fidelidad extranjera se vuelve linaje de David, según el propio relato, en Ruth 4:17-22. Moab no es monolítico en la Biblia. Es vecino temido y a la vez lugar donde Dios escribe giros inesperados. En Jueces 3, versículos 12-30, Eglón, rey de Moab, oprime a Israel. Ehud entra en escena con un relato de liberación tan visceral que la narración bíblica misma lo cuenta con detalle casi cinematográfico. Moab vuelve a ser potencia opresora y también el escenario donde Yahvé levanta salvación mediante líderes imperfectos. Pero la historia de Moab no vive solo en relatos de jueces y extranjeras fieles. En la piedra y en los anales aparece un reino con nombre propio, Mesa, tributos, dioses locales y una voz que grita desde el polvo del museo, la estela de Mesa. La arqueología no prueba cada coma de un relato bíblico, como si fuera un acta notarial moderna. Lo que hace, cuando converge, es densificar el mapa en el que la Biblia se movía. La estela de Mesha, del siglo IX a.C. aproximadamente, es uno de esos encuentros raros, un texto moabita que menciona a Omri, rey de Israel, y describe conflictos, conquistas de ciudades y obras públicas en nombre del dios Chemosh, deidad principal moabita según fuentes del Levante antiguo. Leerla junto a 2 Reyes 3 es como escuchar dos testimonios en tensión. Propaganda real y narrativa profética, cada uno con su voz, cada uno con su agenda, pero ambos reconociendo que Moab fue actor político real, no fantasía cartográfica. Geográficamente, el territorio moabita se asocia con tierras al este del Mar Muerto, entre fronteras cambiantes según épocas, mesetas, cañones, rutas comerciales, fortalezas que miran hacia el oeste con recelo. La Biblia nombra ciudades en contextos diversos, pero en el drama moabita resuenan lugares como Dibón, Medeba, Ar, topónimos que anclan el relato en un paisaje que aún hoy enseña su geología severa al viajero. Cuando la piedra y el pergamino coinciden en nombres y fechas, el historiador respira con respeto. Cuando discrepan, no se trata de ganar un debate con sarcasmo, sino de ponderar evidencias y reconocer que las fuentes antiguas hablan lenguajes distintos. Memoria litúrgica, memoria cortesana, memoria triunfalista. Lo que importa para nuestro documental es claro. Los moabitas fueron un pueblo con culto, lengua, reyes y trauma compartido, y su nombre arrastra desde Génesis el eco incómodo de un origen narrado sin maquillaje. Queda una pregunta que atraviesa profetas y salmos. Si Moab nació de un escándalo, ¿cómo habla Dios, justicia y misericordia sobre sus fronteras, sus humillaciones y su futuro? El Pentateuco ya deja huellas normativas difíciles. En Deuteronomio 23, versículos 3-6, se restringe la integración plena en la asamblea de Yahvé hasta ciertas generaciones respecto de amonitas y moabitas, con motivos narrados en conexión con hostilidad en el camino del Éxodo, y con Balaam, un texto que la tradición judía y cristiana ha discutido y aplicado con matices a lo largo de siglos. No estamos ante un odiar al vecino por raza moderno. Estamos ante ley antigua tejida con memoria, de conflicto, culto y peligro espiritual, y debe leerse con la sobriedad del contexto y la coherencia del canon. Los profetas cargan sobre Moab oráculos de juicio, Isaías 15 y 16, Jeremías 48, con imágenes de luto nacional, ciudades caídas, fugas, vergüenza pública. La poesía profética mezcla historia y símbolo. Moab como vecino orgulloso, Moab como cuenco derramado, Moab como advertencia para quien confía solo en murallas y en caminos comerciales. Y al mismo tiempo aparecen grietas de compasión en el mismo tejido poético, lamentos por pueblos rotos, porque la justicia divina no anula en el Antiguo Testamento la capacidad de dolerse del dolor ajeno cuando la retórica lo permite. En el Salmo 60, versículo 8, y paralelos, la línea sobre Moab y el calzado se lee en clave de humillación simbólica en el lenguaje poético de guerra y soberanía. No es un manual de crueldad personal,
Es lenguaje antiguo de reyes y naciones, duro al oído moderno, que obliga al lector, contemporáneo, a distinguir entre metáfora política del salterio y ética del vecino en la enseñanza de Jesús. Una lectura cristiana posterior que, fiel a Mateo y Lucas, reconfigura fronteras con parábolas y mesa. Así, Moab queda como espejo incómodo. Origen escandaloso según Génesis. Vecino peligroso en Jueces y Reyes, extranjera bendecida en Ruth, reino real en la piedra, y voz profética que habla de juicio sin borrar del todo la posibilidad del duelo. ¿Qué nos deja hoy ese cruce de caminos? Pueblos de la Biblia termina cada viaje donde debe terminar, no en un titular fácil, sino en preguntas honestas. Génesis 19. No nos ofrece una lección superficial de ciudades malas como caricatura. Nos muestra hasta dónde puede llegar una cultura cuando la violencia llama a la puerta del extranjero, y hasta dónde puede caer la desesperación humana cuando el mundo se reduce a una cueva y el futuro parece cerrarse. La Biblia narra el origen moabita sin limpiar el barro. Eso no es primitivismo moral, es testimonio de verdad sobre la condición humana rota, y al mismo tiempo, un canon que más adelante podrá colocar a una moabita en el camino hacia David, como si la gracia supiera escribir recto con líneas torcidas. Hoy, cuando miras el mapa y el museo, Moab deja de ser un nombre raro. Es frontera, memoria, conflicto, encuentro. Y cuando vuelves a Génesis 19, recuerdas la advertencia que acompañó la destrucción. No mires atrás hacia lo que Dios ha juzgado. Avanza hacia la obediencia que salva. En esa tensión, juicio y misericordia, escándalo y redención, late el pulso de la Escritura. Hasta el próximo pueblo, hasta la próxima puerta,